primeras sesiones, que justo si bien hay como problemas justamente de estética, pues desde ahora sí, desde el principio de los tiempos, la estética como disciplina filosófica surge hasta el siglo XVIII, claramente, y justo también tiene que ver mucho con el surgimiento del museo, ¿no? Por ejemplo, y con esta consolidación de lo que nosotros ahora conocemos como bellas artes, que es una larga historia, porque justo la manera en la que se nos ha contado la historia del arte, que es una manera absolutamente ficcional, que es a la manera hegeliana, es decir, que pues está los griegos, y ahí empieza como Occidente, y ahí empieza el arte, y entonces se va desarrollando, chalala, ¿no? Pero un poco lo que tenemos que pensar es que los griegos, para los griegos hay un concepto que es muy interesante y que es muy clarificador en ese sentido, que es el concepto de tecne. O sea, para los griegos, la tecne se utilizaba igual para hablar de una escultura o del trabajo de un escultor, que del trabajo de alguien que hacía una vasija. Es decir, no hay una diferencia sustancial entre un hacer y otro. Es decir, no está diferenciado. Lo que importa justamente es si hay un criterio de belleza en Grecia, pero el criterio de belleza opera en todas las cosas. O sea, y no solo opera en las cosas materiales, sino también opera, por ejemplo, en la construcción de los individuos, ¿no? O sea, también esta cuestión pues digámoslo, pues como de formación o de construcción estética de la existencia, que después también va a ser algo que va a rebotar hasta el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Eso por un lado. Entonces vamos a tener justamente que todo esto así pues va a pasar por un devenir, digamos, que por ejemplo en la Edad Media, pues lo que va a decir también es que en la Edad Media, pues obviamente no, esto que nosotros ya llamamos arte sacro, pues es algo que de manera anacrónica llamamos arte sacro, porque otra vez son obras que están hechas para la religión, o sea, para el culto, y que no tenían una función estética, sino una función justamente religiosa. ¿No? En ese sentido, pues no sé, por ejemplo, pues la música, ¿no? La pintura que se puede hacer, no, o sea, no son obras de arte, en sentido estricto, ¿no? Solo para nosotros, que somos modernos, las vivimos como obras de arte. O sea, la Capilla Sixtina no fue pintada o sea, eso ya es el Renacimiento, no fue pintada para el disfrute estético, fue pintada para que la gente pudiera entender los pasajes de la Biblia. Por eso se conoció también como una especie de Biblia para el pueblo, ¿no? Porque sabemos esto también, que no toda la gente sabía leer. O sea, que además es una de las cosas que adelantamos un poco con Bach también. O sea, una de las grandes cosas y que igual no lo dije la sesión pasada, pero también una de las grandes como innovaciones del protestantismo, y esto que decíamos de la imprenta, tiene que ver con por qué se va a poder leer la Biblia, o sea, por qué la van a poder leer todos, porque va a ser traducida al alemán. O sea, antes solo todos los textos estaban en latín. Tenías que saber una lengua culta como para poder acceder a ellos. Entonces, también una parte de esta democratización del conocimiento que está en la Biblia tiene que ver también con este proceso en el cual empiezan a surgir también eso que se llamaba en la época lenguas vulgares, ¿no? Y que justamente se empiezan a hacer estas primeras traducciones que empiezan a acercar esos textos a la mayor parte de la gente. Pero antes esto no era así. Entonces la gente, pues eso, iba a la Capilla Sixtina, veía los frescos de Miguel Ángel y entonces entendía, claro, pues el nacimiento de Adán, la creación, no sé qué, ¿no? Pero en el Renacimiento ya tenemos una cosa que va a ser muy importante, que sí empieza a haber algo que no había en Grecia, que es justamente que en Grecia, esto que decía, ¿no? Pues todos son técnicos, ¿no? O sea, justamente la cuestión de la técnica que se utiliza para arte y artesanía, indistintamente, en ese sentido los artistas, ¿no? Entre comillas, no firmaban sus obras porque no hay este concepto tampoco de autoría, y que es algo que sí va a empezar a ver justamente en el Renacimiento. En el Renacimiento empezamos a ver que ya tenemos autoría, ¿no? Que justo, por ejemplo, pues eso, ¿no? Las obras de Leonardo, ¿no? Pues son diferentes de las obras del taller de Leonardo, ¿no? Entonces ya empezamos a ver justamente que empieza a haber una singularidad. Esto es un paso de la Edad Media al Renacimiento, que justamente es el humanismo, ¿no? Y el humanismo va a ser un trastocamiento. ¿Por qué? Porque en la Edad Media el hombre se concibe de la misma manera que todos los demás entes creados. O sea, es parte de la creación. Es una criatura igual que todo lo demás. El único que es creador es Dios. ¿Sí?
Entonces, aquí hay una idea muy bonita porque eso, pues todas estas obras que decimos que hay en la Edad Media, pues son más bien pues, formas de oración, son formas en las que Dios se expresa a través de estos monjes o lo que sea, ¿no? Que es un concepto muy bonito, es el concepto de furor divino, ¿no? Y que después, y que bueno, obviamente es un concepto que viene del concepto de inspiración o manía griega, ¿no? Que es lo que usamos, o sea, como los griegos pensaban que había 4 manías, que vamos a volver un poco sobre eso igual más adelante, pero pensaba que eran 4 manías o 4 locuras, que eran justamente, una era la de las musas, otra era la de Apolo, bueno, las musas ya saben el arte, ¿no? O bueno, estas formas, la música, lo que para nosotros es arte, ¿no? Vale. Está la de Apolo, que es la adivinación, está la dionisiaca, que es la embriaguez de los sentidos, y está la de Eros, ¿no? Que justamente es el amor. Y eso, en la Edad Media, decíamos, va a ser como la idea de furor divino. Estas dos ideas van a, o sea, tienen que ver, son una especie como de antecedente de nuestra idea, de una idea más para acá, que es la idea de inspiración, ¿sí? Que todavía tenemos en el sentido común. Y que Kant va a criticar, la próxima semana vamos a ver cómo Kant le va a dar vuelta a esta noción de inspiración, ¿no? Porque justamente es una idea de algo que viene de fuera y que entonces posee al individuo y, bueno, en este caso al artista, y hace que cree. Hay una película que digo ya que les recomiendo películas todas las semanas, que es una joya, es una maravilla porque es del maestro Tarkovsky también, que se llama André Rublev. Si quieren entender justamente todo este problema de la creación, también de la diferencia en la técnica, la cuestión de cómo era en la Edad Media. Además, es absolutamente preciosa porque es un pintor que existió, ruso, y filma, o sea, toda la película es blanco y negro, no les quiero contar el final, pero no se los puedo contar, aunque les voy a dar una referencia, pero toda la película es blanco y negro, es absolutamente increíble y maravillosa. Toda la reflexión sobre la creación, todo el problema de la creación. Y al final hace una cosa Tarkovsky que es muy bonita, que es filmar los frescos de André Rublev, que todavía se conservan, en color. Y ya cuando está uno en ese momento, si alguien ha visto la película, es absolutamente sublime. O sea, porque entiende además uno como es todo este proceso por el que pasa el artista, ¿no? Pero bueno, decíamos, en el Renacimiento, eso pues si quieren entender un poco este tránsito, en el Renacimiento íbamos a tener como esto, ¿no? O sea, decíamos, el artista, están las obras, tiene que ver mucho con este cambio que se da en el humanismo, que es el antecedente del Renacimiento, decía, y que justamente ese cambio es esta comprensión de que el hombre es el centro de la creación. Aquí va a haber una cosa que va a ser peligrosa, ¿no? Porque justamente en las ideas humanistas es que el hombre, o sea, es el centro de la creación, pero también va a tener ya esta capacidad creadora, igual que Dios. Y de esto es de lo que se trata el humanismo, que el hombre empieza a ser el centro, pero es un centro, como lo conciben los humanistas y los filósofos del Renacimiento, es como que justamente estamos en el centro para poder contemplar y dar cuenta de la creación. ¿Sí? Somos los únicos que tenemos esta parte inteligente que puede comprender el orden de todo lo que existe. Hay dos pensadores que son muy importantes, que son Pico de la Mirandola, bueno, Marsilio Ficino, que además tiene él también era músico, hizo una escala, ¿no? Musical y pues, que se perdieron, por ahí hay cosas que igual, pues, no sé si por ahí se encuentran, pero creo que están como todo perdidos. Pero justamente él pensaba eso, que estábamos en el centro para ver todo esto, ¿no? Todo este universo, contemplarlo, poder dar cuenta de él, entenderlo y entendernos a nosotros mismos en esta conexión, que un poco ya hablamos también de macrocosmos y microcosmos. Y él va a tener un discípulo que va a ser muy interesante porque es como el primer existencialista, o sea, como moderno, más o menos, que es Pico de la Mirandola, ¿no? Pico de la Mirandola, la diferencia que va a introducir en el sistema de Ficino es justamente decir que estamos puestos en este lugar central, pero que ese lugar es móvil. Es decir, que el ser del hombre es un ser indeterminado. Es decir, que puede escoger lo que quiere ser. Puede escoger entre elevarse a vivir la vida de los ángeles o puede descender a vivir como las bestias. ¿Esto qué quiere decir? Por eso digo que es una cuestión como, es un adelanto del existencialismo. Que no tenemos una esencia previa, sino que tenemos que darnos nuestra esencia. Tenemos que crearnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y esta es una idea que ya es completamente diferente a todo el pensamiento medieval. ¿Sí? Y de aquí justamente, pues bueno, ya
decíamos, ya se van a seguir desarrollando justamente las artes, particularmente la pintura, la escultura, la arquitectura, la música todavía va a tener un lugar inferior, ¿no? Obviamente como una forma nada más como de entretenimiento, porque justamente va a pasar a las cuestiones de las cortes, algo justamente que queríamos tener un poco de baja. Y justamente hasta el siglo XVIII, ¿no? Pues con textos como el de David Hume, que además se inscribe dentro de la tradición ya ilustrada, ¿no? Es que empiezan a hacerse, pues bueno, justamente planteamientos ya estéticos desde una forma de disciplina filosófica que va a ser independiente de todo lo demás y que se va a dedicar exclusivamente a pensar estos problemas de los que traté de hacer como un rastreo, ¿no? En ese sentido, o sea, antes, pues eso, ¿no? No había eso, necesidad de hacer una pregunta, ¿por qué es el gusto, no? Ni siquiera por qué es, o sea, un poco la pregunta de Hume es esa, ¿por qué necesitamos una norma del gusto? ¿Por qué necesitamos una norma del gusto? ¿O no la necesitamos? Mariana. Pues justo a mí me hizo pensar mucho en los cánones, bueno, en el caso de la música como en los cánones de repertorios, ¿no? Que pues no hay como mucha variedad porque es como algo que ya está establecido y es lo que la academia de alguna manera establece y pues, o sea, creo que eh, no sé, este texto puede ser, o no estoy segura, pero puede ser como de los primeros que están proponiendo que se creen estos cánones y proponiendo que surja la academia eh, como una autoridad, digamos, que pueda definir qué es el arte y qué es el buen arte y cuál no es, ¿no? Y entonces por eso habla como de todas las autoridades y así. Eh, en cuanto a si debería o no de existir, pues no sé, o sea, yo pienso que existe, o sea, que no sé si debería o no de existir, pero que existe y existe como en distintos contextos, ¿no? O sea, como la norma del gusto cambia dependiendo de los contextos y creo que algo a lo que, eh, o sea, ya sí va a existir como estar abiertos a que existan varias normas del gusto y como entender sus contextos, ¿no? No sé, algo así. Más o menos. Vamos a una pregunta anterior. ¿Qué es el gusto? Pues no sé, o sea, es como lo social y lo personal mezclados, ¿no? Porque qué tanto el gusto depende de uno mismo. ¿Qué tanto depende de uno? ¿Qué es el gusto? ¿Qué sería el gusto? Todos. ¿Qué sería el gusto? Fermín, sí baja la mano, ¿no? La sube y la baja, ¿no? Así, Es ay, no, que mejor como no, ay, había no. gente antes que yo. Vas. Bueno, yo creo que es la habilidad, nuestra habilidad de percibir la belleza. Ujú. Habilidad de percibir la belleza. Bien, Ujú. bien. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Está bien, pero ¿qué Yo, quiere decir? Fermín. yo, por ejemplo, siempre me he preguntado si el Espérame, gusto... espérame, Francisco, Ah, porque perdón. Ok, déjame que sí. continúe, Fermín. O sea, porque sí, sí lo podemos entender como una habilidad. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué sería una habilidad? Porque, bueno, yo estoy de acuerdo un poco con lo que menciona Hume, que se ¿Ah? trata de algo que se tiene que desarrollar en cuanto a que no es de a gratis darse cuenta y ser capaz de percibir la belleza. Exactamente. Sí. Entonces ahí estamos hablando de qué. Déjenme ver aquí. Mariana ya. Iván. Perdón por tardarme, es que estoy leyendo lo que... Subrayé algunas, unos fragmentitos de la lectura y, por ejemplo, dice en la página 42, la belleza no es una cualidad de las cosas mismas, existe solo en la mente que las contempla y cada mente percibe una belleza diferente, ¿no? Entonces yo creo que la belleza depende de, pues, quien lo mire, ¿no? Y pone algunos ejemplos medio extraños, bueno, no medio extraños, unos ejemplos que cuando describe que Sancho Panza lo ponen a catar vinos, ¿no? Y que supuestamente a la hora de dar el veredicto
expertos, se podría decir, los catadores de vino, los que están a su alrededor, pues se burlan, ¿no? Porque dicen, ¿cómo puede ser que tenga hierro y no me acuerdo qué más? Y ya a la hora, ellos no ven como el trasfondo, ¿no? A la hora de vaciar el vaso se dan cuenta que pues realmente sí tiene este hierro y tiene el otro ingrediente que decía, ¿no? Y Cordón. también, ajá, Pero exacto. eso qué quiere decir, Iván. No me digas el ejemplo. Dime Ajá, qué está pensando con el ejemplo. pues que realmente nosotros como alguien que no está versado en esa cata de vinos, puede decir, ellos no saben y te ríes, ¿no? Pero ya a la hora que lo pones a prueba te das cuenta que sí saben y que tal vez por eso es un sentido del gusto y que se desarrolla mediante la práctica y mediante de otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero también me pone a pensar, ¿quién decide que eso está bien? ¿O qué es lo que decide que eso, que a esa conclusión que llegan ellos es lo correcto, ¿no? O es el canon, o no lo sé. Eso sí me hizo un poquito de ruido. Y también, bueno, marca acerca del genio, ¿no? Que supuestamente el genio pueden pasar épocas, es atemporal y no deja de ser un genio porque es el gusto para todos y para todos es majestuoso y supremo, ¿no? Y Eso ya qué con quiere eso. decir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dijo eso? Pues Sí. que son atemporales, ¿no? Que son, no sé, No, ¿qué son quiere decir? supremos ante toda la humanidad. Bueno, así yo. Ahorita vamos. Ajá, sí. Muy bien, Iván. Ok. Nancy y luego Ángela. Pues yo iba a decir que, es que hay una parte que ahorita ya no encuentro, pero que hablaba sobre lo que como que censuraban y lo que pues no censuraban. Y pues creo que tiene que ver también mucho como bueno, también ahí me confundí un poco con lo social, como que tanto eso influye o va moldeando nuestro gusto. Y pues bueno, me salió esa duda porque hay otra parte donde se entiende que es algo más como a priori y pues no sé hasta qué punto, pues si digamos nacemos con ese sentido de lo que está bien censurar y no, y qué tanto pues es impuesto. Ajá, ok. Ahorita vamos a ver. Ángela. Ok, buenas noches. Hola. Yo lo que creo es que el gusto es la apreciación de características y familiarización con un estímulo a partir de la frecuente exposición al mismo. Como que me puse mucho a pensarlo y fue como que a la conclusión que llegué, ¿no? Existe, no podemos evitarlo, pero es algo complicado. O sea, ¿quién va a tener la razón si cada opinión se da con la misma seguridad? No podemos decir que ni todo es malo ni todo es bueno en absoluto, pero es muy difícil ver los tonos en grises. No sé si en los compañeros usted llegó a ver, hubo una publicación y la estuve buscando un chorro, de cómo los músicos, bueno, los compositores pesados se criticaban entre ellos. Ajá, pero se criticaban durísimo. Claro que tenían una delicadeza respecto al gusto, pero ahí más bien creo que eran presas de una envidia no reconocida, ¿no? Y por otro lado, justo lo que estaba diciendo la compañera, separar al artista del arte. Si el artista comete actos que caen en el rubro que llamamos vicio, ¿realmente es válido censurar su arte? Ok, muy bien. Eso tendrá que ver con los prejuicios, ¿no? Voy a otras dos y voy a contestar algunas cosas, ¿no? Erika y Emma. Sí, yo me apoyo en las palabras del texto respecto a su pregunta de qué es el gusto. Sería la confirmación o la condenación de un sentimiento que surge ante la experiencia estética con pues la obra, pues. Sí, muy bien. Déjame ver quién más está por acá. Y Emma. Hola, buenas noches a todos. Hola. Para mí el gusto, desde una forma muy simple de verlo, es la capacidad de juzgar todas las cosas a partir de las experiencias previas, nada más. Ok, bueno, lo primero que habría que hacer es diferenciar. ¿Qué es lo que está haciendo Hume? Lo primero nos está poniendo un escenario.
¿Qué es justamente? Tenemos una evidencia, ¿no? O tenemos justamente una constatación de que si nos ponemos a ver las diferentes culturas, hay una variedad de gustos como hay variedad de individuos. ¿Sí? Con eso empieza el texto. Y entonces un poco lo que dice, claro, es esto que decía un poco Erika, ¿no? O sea, como eso, ¿no? Y hay quienes dicen que esto es bueno y esto es malo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Y un poco lo que está diciendo es hacer un brinco, porque por un lado, o sea, el gusto es, pues digamos que es una facultad que todos tenemos, pero no quiere decir que todos la tengamos desarrollada. Y entonces es la gran diferencia entre el gusto de sensación y un gusto que es de reflexión, que no quiere decir que no pasa por la sensación, pero que ya tiene también la reflexión. Y ese es el gusto, digamos, delicado, y que es el que le interesa justamente a Hume. ¿Por qué? Porque justo si no, ¿por qué es importante tener una norma del gusto? Porque si no, entonces vale igual Mozart que Maluma. Porque si nada más me baso en mi sensación, y es que ahí es donde está el punto, ¿no? El gusto que nada más es sensible se basa en la mera sensación. Pero si nos quedamos en la mera sensación, entonces si alguien me dice, no, es que a mí me encanta, y yo le digo, pero a mí me encanta Beethoven, pues estamos al mismo nivel, porque de lo único que estamos hablando es de lo que sentimos. Y aquí hay una cosa que es muy interesante, y que un poco Erika lo planteó un poquito, que es una cosa que también va a ser diferente a la tradición, que es justamente que ya para esta época, y quizás en Hume es uno de los primeros que lo plantea con esa claridad, después cuando va a retomar, es que la belleza no es una cualidad de las cosas. Para los griegos, la belleza es una cualidad. Es algo que está inscrito en las cosas. Por eso, pues lo peor que te podía pasar en Grecia es ser feo, porque no era de que, ¿no? De que, pues yo medio que te veo, ¿no? No estás tan mal, ¿no? O sea, no, si estabas feo y ni modo, ¿no? Por eso Sócrates se tuvo que inventar la moral y la interioridad y todas estas cosas, porque dicen que Sócrates era muy feo, ¿no? Pero ahí no se valía con que la subjetividad, porque no había sujeto, ya les había dicho eso, en Grecia no hay sujeto, pero aquí justamente sí ya hay sujeto, y entonces, aquí el punto con la experiencia, Hume es empirista. Para él obviamente todo viene de la experiencia, pero la experiencia es justamente la relación entre el sujeto y el objeto. O sea, el juicio de gusto surge de esa relación, ¿sí? Entonces, tiene por un lado esta cuestión sensible, pero también tiene esta cuestión reflexiva. Es decir, por un lado, el juicio de gusto al que él está apelando va a ser un juicio que es al mismo tiempo subjetivo y es objetivo. ¿Por qué? Porque no se queda nada más en decir, ay, me gusta. ¿Por qué? Ay, pues porque me gusta. Sino porque justamente ya puede dar, ¿no? Razones de por qué algo le gusta. Es decir, puede hacer, que es justamente el ejemplo que pusieron por allá del tonel, es un gusto analítico. Es decir, es un gusto que puede, ¿no? Desmenuzar los elementos que componen una obra. ¿Sí? Ya no solo se queda en la mera sensación, sino que también es, ¿no? Un ejercicio de reflexión. Y ahora, aquí hay una cosa que me parece interesante, porque más bien eso es una cosa que ustedes tienen en su formación y que no está en el texto de Hume. Hume no está diciendo que así se hacen los cánones. Hume lo que está haciendo, que a mí me parece que además es un texto súper actual por eso, es darnos herramientas para formar nuestro propio juicio de gusto y que nadie nos venga a decir por qué algo nos tiene que gustar o no. Lo que está haciendo justamente es darnos elementos para ser críticos. O sea, no tener que depender de un crítico, por eso decía que es un texto absolutamente ilustrado también. Aprender a pensar por cuenta propia. Aquí un poco es casi aprendamos a sentir por cuenta propia y no porque mi maestro me dijo que Schoenberg es increíble, entonces Schoenberg es increíble. ¿Sí? Pero no es para ser un canon, es más bien como para que todos podamos justamente emancipar nuestro juicio. ¿Sí? Hay un texto reciente más hacia acá, no reciente, ya tiene mucho tiempo, de Rancière, que es un filósofo contemporáneo, se llama El espectador emancipado, ¿no? Un poco en Hume quizás es el primero que da este paso a la emancipación de la sensibilidad.
Es decir, que además me parece que es un texto, por eso digo que es muy actual, porque más en esta época que ya parece que no hay una distinción o no tenemos criterios y no me refiero a cánones, criterios propios para poder decir esto sí y esto no, nosotros mismos, ¿no? Y vamos al museo y nos toman el pelo. O sea, creo que es como súper importante, ¿no? Porque además hay muchas cosas ahorita en el museo que justo no valen la pena. Que no pasan la prueba de Hume, ¿no? Ok, Andrea. Sí, yo quería comentar justamente sobre el gusto y todo lo que estaban diciendo, que también tiene mucho que ver y lo menciona en la lectura, el país, el contexto histórico, en qué época, incluso yo creo que la educación tiene mucho Pero que ese ver. cuál es, ese qué gusto es. Gusto estético. No, es el gusto de sensación. Ahorita me esforcé por hacer una distinción. Ok, sí, sí, El sí. que es de sensación y que es el además que yo todo el tiempo les digo. La sensibilidad, que el gusto es parte de la sensibilidad, de ahí viene estética. Estética quiere decir sensibilidad, ¿no? Es decir, es esta rama de la filosofía que estudia como todas estas cosas, ¿no? Y un poco eso, si nosotros no formamos nuestra sensibilidad, con eso también me estoy refiriendo al gusto, eso se atrofia o te lo forman. Estamos en una cultura que justamente el gusto está formado, ¿no? Por los medios de comunicación, por las redes sociales. Es decir, está atrofiado. Pero, ¿qué es del que tú estás hablando? Pero ese es el gusto de sensación. O sea, hay que hacer la distinción, ¿no? Es importante, porque si no, otra vez, si no todo vale, y en ese gusto es bien peligroso, porque ahí todo vale igual. Porque si alguien me dice, ay, a mí me encanta el reggaetón, ¿qué le dices? Es lo que dice, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con esto? O sea, en términos de moral es muy fácil, porque es muy fácil que digamos, bueno, no quiero, podemos acordar que no hay que matarnos los unos a los otros porque es malo, ¿no? Y ahí podemos dar razones de por qué es, ¿no? De por qué no es bueno matar. Pero si tú me dices, a mí me gusta el reggaetón, yo no te puedo decir, no, a ti no te gusta. ¿Sí? Pero lo que sí puedo hacer es decirte, o sea, el reggaetón es esto, esto y esto y esto, y hacerte un análisis de por qué es una porquería. ¿Sí? Te va a seguir gustando, sensiblemente, pero podrías hacer un juicio también, eso, ¿no? Un juicio de reflexión donde sí me gusta sensiblemente, pero sé que es una basura. ¿Sí? Ahora sí, Andrea, continúa. Ok, sí. Pues eso, nada más que incluso en esa parte recuerdo que menciona a la comedia, que la comedia no es, ¿cómo decía? Que la comedia no es transferible de una época a otra, incluso de un lugar a otro. O sea, de las cosas que nos reímos aquí en la ciudad, a lo mejor. En el norte, o sea, tan solo en nuestro país no se van a reír, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se va moviendo de época en época y sí, ya, nada más eso. La norma de gustos es ¿qué dice? Déjenme ver, es que aquí en el chat pusieron. Es individual, es colectivo. No, es crear un sentido, que esto es muy bonito, ¿no? Porque sí surge de una experiencia singular, pero busca la comunicación, busca hacer algo común. Por eso decía que hay una diferencia ahí entre un canon y hacer algo común. Hacer algo común porque te puedo mostrar por qué algo vale la pena. Pero te lo argumento, lo analizo y demás. Pero entonces, si a todos nos gusta el reggaetón. No, pero tu gusto es sensible. Porque dime formalmente qué es lo que está ahí. ¿Vas a decir que tiene la gran forma musical? ¿Me vas a decir? Pues no sé, tal vez. No, por eso. No, dímelo. Si lo vas a defender, ¿no? Pero ese es mi criterio, ¿no? No, porque otra vez el criterio no es que no es tu criterio, es un poco eso. Formalmente, ¿no? Sí puedes decir, formalmente, por eso decía que tiene una cosa objetiva, una subjetiva y una objetiva, formalmente puedes decir por qué algo es mejor que otra cosa. Formalmente. Sí se puede sostener.
Pero, Eso no quiere decir que porque yo te hago un análisis formal de Picasso, te guste Picasso. claro, Pero lo que sí te va a dar es elementos para reconocer por qué, si tú no entendías por qué Picasso es un gran pintor, entender por qué. claro. Sí, como que, bueno, perdón que haya La música interrumpido. contemporánea, o sea, eso, ¿no? A nadie le gusta, Sí, porque no está hecha para que te guste, pero si te pones a leer y alguien te dice, mira, aquí lo que está pasando esto, porque claro, no está hecho para que te guste, porque no está hecho para el gusto. O sea, está hecho para otra cosa. Y entonces un poco el pincel te dice, mira, es que esto aquí lo que está pasando, está pensando esto, ta. Ah, órale, ¿no? Igual hasta tienes más disposición para escucharla. Pero otra vez, es que el gusto, y un poco ya fue lo que dijo Fermín desde el principio, es que el gusto es formación, y eso nos cuesta mucho trabajo. O sea, uno de los primeros que dice eso, o sea, es Hume. El gusto, ¿y por qué es importante? Porque lo mismo que se necesita para juzgar una obra, es decir, y para juzgarla es tener también la formación para apreciarla, es lo que está queriendo decir, reconocer que la obra no es un atardecer, que necesitamos formarnos, que necesitamos formar la sensibilidad, ejercitarla, todo esto que dice, que además es súper interesante, ¿no? Pero no nada más el espectador, sobre todo la gente que se dedica a hacer arte. pero esa acreditación, por ejemplo, también se da, o sea, yo pienso en este concepto de lo del capital cultural, ¿no? Todo eso, ¿no? O sea, eso al final de cuentas no se ejerce sobre nosotros, sobre... Pero te estoy diciendo cómo romperlo, porque si tú puedes decir, tú te das cuenta, a ver, vas a ver o sea, digo, no sé, la última, una de las exposiciones horribles que hubo en el MUAC, que le toma el pelo a todos, ¿cómo era? El que me gustó, nada, no es cierto. ¿Cómo se llama? El que nada más trajo aquí unas ruinas ahí, Anish Kapoor. No, Anish no, Kapoor. Anish Kapoor tiene todo un rollo religioso. No, es coreano, ¿no? ¿Qué es? El Ai Weiwei. Ajá. Oye, que vayas ahí y digas, ay, no, qué increíble, pues no. Pues no. Pues solo Bueno, o sea, y al revés también, o sea, los que dicen, ay, no, hasta mi hijo podría hacer esto, o sea, los dos muestran que no tienen formación estética. pero Es él decir, está acreditado, ¿no? O sea, él tiene títulos, tiene es lo que no me estás expone- entendiendo. Lo que no me estás entendiendo tú ves es que él puede estar acreditado y tú decir por qué eso es una porquería. Eso es lo que está diciendo Hume. A mí no me importa que estés acreditado. Yo puedo decir que esa obra no es una obra y es una porquería. Pero entonces, ¿por qué está acreditado? Pues porque hay una cosa que se llama mercado del arte, Mariana. ¿Qué quieres que te diga? Ok, o sea, ok. Galerías, o sea, y hay una cosa que es completamente distinta a como está, bueno, en la época de Hume está apenas surgiendo todo el rollo de los museos y eso, o sea, tampoco es que no ya estuviera. Pero en lo que va a devenir el arte en el siglo XX, después de las guerras, o sea, es pues, toda la idea de industria cultural de Adorno, que ya es más bien un mercado. O sea, la mayor parte de la gente que produce, ¿no? Que además yo hago la distinción entre lo que es producción artística, que es como, por ejemplo, Zona Maco, que es una porquería, ¿no? Y la gente pues, que sí está dedicada al arte, ¿no? Que sí está creando, o sea, hay una diferencia. Y para eso nos sirve un texto como el de Hume, para poder diferenciar quién es un impostor y quién sí está haciendo, ¿no? Quién sí está pensando. ¿O no? Pero para eso ¿qué necesitamos? Uno, escuchar o ver un chorro de cosas. Para empezar a discernir que sí y que no. Y experimentar varias veces. O sea, todo lo que dice Hume, que es como casi es como una especie de técnica ¿no? Técnicas para ejercitar la sensibilidad, ¿no? Fernando. Pues nada, pues iba a comentar justamente eso que dice como el crítico o la persona que está juzgando eso tiene que tener una visión amplia, ¿no? Que no tiene que tener prejuicios. Pero aquí el crítico somos cada uno de nosotros, Fernando. Precisamente lo que iba a decir es que, bueno, hace rato se mencionó que como la onda esta de que se están formando como el gusto que forman los medios y los demás, ¿no? Pero hace rato Tobías también tocó el punto de que gente que está acreditada... Maluma no está acreditado. Bueno,
O sea, por eso, gente que está acreditada dentro del medio como Ai Weiwei, está lanzando como engaños, ¿no? Hacia la misma gente. Y el problema que yo creo ahí que existe es que no solamente la gente como que se está engañando a ella misma, ¿no? Sino que el mismo artista que se está engañando a él mismo, ¿no? Porque en una parte del texto dice que el que juzga el arte tiene que ser meticuloso y que tiene que ver cada detalle de la obra, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿quién es el que va a ver eso mejor que el propio artista, ¿no? La propia persona que lo creó. Y cuando el artista, yo creo que es una onda como de honestidad, ¿no? Cuando el artista como que se miente a sí mismo, pues no sé, es cuando surgen estos problemas como de lo que hablaban, ¿no? Como de la acreditación, de como que Bueno, pero engañar a las aquí no hay personas. que confundir, a ver, aquí no hay que confundir, ¿no? Porque todavía estás metiendo ahí una cosa que, o sea, esto no es acreditado. Una cosa es la industria cultural, y sí hay que decirlo, o sea, no toda la música es arte, digo, no se los tengo que venir a decir, ¿no? Eso es industria cultural. Entonces no está acreditado. Ajá, sí, 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 por eso yo me refería como o sea, eso fue como una parte. No quiere decir que nosotros seamos mejores que los demás, ¿no? Eso tampoco quiere decir. Ajá, Lo que precisamente, o quiere sea, decir, déjame terminar. Lo que ok. quiere decir, ¿no? Lo estoy diciendo para, ¿no? Por lo que está poniendo por ahí. No quiere decir que seamos mejores que los demás, ¿no? Pero sí que justamente una persona que está estudiando una carrera de arte tiene que poder tener claro esto. Y tiene que poder tener criterios y tiene que poder eso, argumentar por qué lo que está haciendo es valioso frente al otro. Si la gente de allá afuera quiere oír reggaetón o quiere oír, o sea, todo bien. Y además, sí tienen la culpa, porque el punto también es eso, o sea, que la sensibilidad es una cuestión, otra vez, individual. La formación de la sensibilidad nos toca a cada uno de nosotros. Y si no nos hacemos cargo, y eso, yo sí estoy de acuerdo, que te puede atrofiar la televisión, bueno, que ya no existe, las redes sociales, Spotify, también te puede atrofiar tu maestro. Por eso a cada quien le toca, o sea, justamente hacer ¿no? Este ejercicio un poco, que además que Hume está proponiendo y que me parece que además es muy acertado lo que está diciendo, ¿no? De justamente exploración, de búsqueda, de ampliación, ¿no? De no tener prejuicios. Pero justamente porque podemos diferenciar, porque hemos oído de todo, y justamente porque has oído de todo puedes distinguir qué vale la pena y qué no. Y entonces, pues no se vale, Tobías, que vengas a decir que está acreditado. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, nada más. Estoy siguiendo lo que están poniendo en el chat. Pero estoy de acuerdo, nada más. Lo digo porque hay que hacer más como, ¿no? Hay que ser rigurosos con, ¿no? Digo, porque aquí me han salido, digo, de todo, ¿no? De todo. Hay quienes defienden, o sea, que además siempre se los digo, o sea, el que se atreva, o sea, se atreven a defender el reggaetón cuando justamente es una, ¿no? O sea, eso no es expresión de la gente. O sea, es justamente defender la enajenación de la gente. Y aplaudir eso, ¿no? O sea, aplaudir justamente, o sea, como, pues sí, ¿no? La industria cultural, ¿no? Claro, vive el capitalismo. Y sigamos enajenados, sigamos ahí, ¿no? Porque eso no surge de la gente. Eso surge del capitalismo. Si me dicen así un trío ahí de un pueblo, órale, ¿no? Pero eso... Ok, Fernando. Ya le corté la palabra. No, pues ya. ¿Ya? Sofía. Bueno, ¿en qué sigue? Está buenísimo. Bueno, hay cosas muy valiosas del texto, pero justo entrándole también a la discusión sobre qué está acreditado, qué no, y qué es esto de la norma del gusto, hay que tener muy, muy en cuenta siempre en la lectura del texto, que también tiene un lenguaje algo incisivo. Entonces, no sé, Hume es de 1700, entonces en ese momento, o sea, no podemos conceptualizar lo que habla
entrando en el mercado musical. O sea, esto de lo que está, digamos, más que acreditado, ya normalizado, un género musical ya normalizado, una expresión artística. La acreditación, Hay que diferenciar. Una cosa es un fenómeno cultural y otra vez, ¿no? Y otra cosa es el arte. Y no toda la música es arte. Y no nos tiene que dar miedo ni pena, porque no tiene, a ver, no tienen la misma, es como en el cine. O sea, el cine de Hollywood no tiene ninguna intención de nada más que de vender. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los ponemos al mismo? O sea, no tienen, ni siquiera están pensados para lo mismo. Claro, pero o sea, la cuestión aquí con lo que, ¿por qué está la norma del gusto y por qué en este momento algo puede decirse acreditado o no? Depende del círculo que lo está analizando. O sea, y más allá de un canon, escolástico, o sea, tiene que ver bien con qué crítico vayas a leer o tú mismo con qué argumentos vayas a defender, porque sí, el gusto sensitivo es una cosa y es completamente individual o sea, y no necesitas ni siquiera argumentar por qué te gusta a ti algo, pero en el momento en que dices, esto tiene tales niveles de belleza, de sutileza, de tales elementos que son valiosos o van en detrimento de la obra, entonces ya estás hablando de un análisis del gusto ilustrado y por eso, o sea, el título es raro, como la norma del gusto, a mí me mete ruido, pero nada más como por la forma en que está construido. Sin embargo, es válido, puesto que es necesario para necesidades argumentativas, pero sobre todo de instrucción. O sea, quien vaya en ceros a formarse una opinión, a investigar, a hacerse de más capital cultural para poder emitir una opinión informada, necesita de alguien que tenga la autoridad intelectual de decir, esto puede ser defendible o te ofrezco este análisis, pero no cualquiera puede hacer eso. Y en ese sentido, sí está pues bien, a mi parecer, lo que dice Hume sobre el desarrollo del gusto. Sí es necesario instruirlo y educarlo y entrenarlo muchísimo, pero claro, o sea, el gusto sensitivo es otra cosa y es libre y viva la vida, ¿no? Está buenísimo. Ahí no nos vamos a meter, ¿no? Sí. Muy bien. Mariana y Fermín. Tengo dos cuestiones, una que acaba de surgir ahorita. A mí lo que me hacía un poco más de ruido, que no sé si podría explicar, es, o sea, sí, como lo delicado del gusto es el poder distinguir como los distintos, digamos, detalles de una obra, pero a mí lo que me hace ruido es quién determina o sea, qué de esos detalles es bueno, lo bueno y lo malo. O sea, ¿eso es lo que está determinado de manera social o no? O sea, o... No, como no. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, es un ejemplo como tal vez un poco tonto, pero no se me ocurre como otra cosa. Con el mismo ejemplo de Sancho, ¿por qué el hecho de que le sepa a hierro y a cordón es malo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No es malo, al contrario, es un poco lo que dice. O sea, el ejemplo además es de una claridad, ¿no? Como tienen que ser los ejemplos, ¿no? Prueban todos el vino y dicen no sé qué, y son los dos, y además fíjate cómo ahí está, o bueno, fíjense cómo está esta cosa de que no tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tú estás preguntando? ¿No? No es que todos veamos lo mismo, ¿no? Aunque sí lo podemos ver, ¿no? Pero sin embargo hay algo que objetivamente está ahí, y también eso tiene que ver con esta universalidad del arte que también es atemporal. ¿Por qué los grandes críticos se han puesto de acuerdo? ¿No? ¿O por qué todos podemos convenir que la Mona Lisa es una gran obra? Porque hay una serie de aspectos formales que están ahí. Quizás yo no puedo ver todos, pero hay algunos que puedo ver y que hay otros que también lo han visto, ¿no? Y hay otros sí. Y un poco acá es el mismo ejemplo. Se toman todos el vino, dicen no sé qué, uno dice sabe a cordón, el otro dice sabe a metal, vacían el tonel y se dan cuenta de que tiene una llave con un, ¿no? Uno captó, desmenuzó la sensación, el sabor, que de ahí viene saber, también.
Saber, o sea, la palabra saber viene de probar. Sabor, ¿no? Puede desmenuzar el sabor del vino, si está frutado, si está no sé qué, pero además tiene este elemento. Y el otro dice, tiene trata y tiene esto. Pero, o sea, en el ejemplo, ellos, o sea, juzgan, bueno, no sé, tal vez eso fue como una interpretación ya mía, pero por lo que entendí, juzgan el vino como malo, porque, o sea, estaba como, era un vino viejo que les habían dado como para ponerlos a prueba. Porque les sabe a ellos, es a los únicos que les sabe a eso. Ajá, pero ¿por qué eso es malo? O sea, ¿por qué el hecho de que sepa, o sea, ya sé que el vino no tiene que saber así, pero ¿quién determinó cómo tiene que saber el vino? Pues no es que esté determinado, es que lo captas. Es, por ejemplo, cuando algo está desafinado. O sea, tú, por ejemplo, tú como músico, es que es un ejemplo más purísimo, ¿no? O sea, no, la gente que no es músico no escucha como ustedes. Y es algo que ustedes no se dan cuenta porque ustedes ya tienen un oído musical. La gente normal, ¿no? El público normal, si estás desafinada, no se va a dar cuenta. Y van a decir, ah, increíble, bravo. Ajá. ¿No te ha pasado 1000 veces que tocas y te equivocas un chorro y de todos modos te aplauden un chorro? Es ese mismo ejemplo. Okay. Exactamente el mismo. Y mi otra Que hay duda... quien lo percibe, no es que sea malo, es que hay quien puede percibirlo y quien no. ¿Por qué lo puede percibir? Porque tiene una formación. Ajá. Okay. Sensible. Una formación sensible. Ok. Y mi otra duda era, como con respecto a como los artistas, que no me acuerdo cómo los define, como los artistas universales, que como menciona a los filósofos griegos y todos ellos que sobrepasan los tiempos, ¿no? Y más conforme el tiempo va pasando va habiendo más artistas, entonces el hecho de que algunos sobrepasen es algo completamente, algo que depende completamente de la norma del gusto, o también podrá depender como de aspectos sociales. No hay una norma, no, a ver, la norma del gusto no es algo fijo, Mariana. Es lo que estaba tratando de decir todo el tiempo. No está ahí la norma. Lo que está diciendo es que sí necesitamos este ejercicio de reflexión, de pensamiento, de argumentación, para que no sea todo lo mismo. Justamente estamos abriendo un campo de pensamiento que va a ser la estética, que se va a ocupar de esto. Que no puede ser nada más porque a mí me gusta, ¿sí? Sino que necesita justamente eso, criterios, cosas, ¿no? Pero nadie está diciendo que sea una cosa cerrada. Nadie está diciendo que esté ahí monolíticamente. Sí, pero, o sea, por ejemplo, habla de todos estos autores, artistas. O sea, es que no sé cómo definirlo, pero como el hecho de que ellos sobrepasen los tiempos, o sea, ¿de qué depende? De que han innovado, justamente. ¿Y solo ellos han innovado? Pues, híjole, pues esta es una pregunta para Lenin, ¿no? Pues, o sea, pues, ¿cómo vas a ver, nena? O sea, no, obviamente no es para saber como exactamente si solo ellos, pero como más bien, o sea, saber si solo los que innovan, o sea, solo... Sí, claro, los que innovan, claro, solo los que innovan, y eso así es, o sea, ahorita, por ejemplo, toda esta gente que está ahí, o sea, en serio, es que hay una prueba muy importante en el arte que es la prueba del tiempo. O sea, si pasa o no pasa. Eso es súper importante, súper importante. Por eso también, por eso podemos decir que todas estas cosas, ¿no? De antemano, no voy a decir a priori porque a priori quiere decir otra cosa, ¿no? De antemano, por ejemplo, todos estos fenómenos culturales, de industria cultural, lo que sea, ¿no? Por eso podemos decir que eso no es arte. Eso, en un año nadie se acuerda. Y podemos también decir que los que no, o sea, que entonces los que no pasan la prueba del tiempo es porque no innovaron. Pues no sé, es que también, mira, aquí hay una cosa que es muy importante, ¿eh? Y que siempre que hablamos de arte es eso. Ponme un ejemplo, porque el arte es singular, cada obra es singular. No sé, por ejemplo... Hablamos de, no podemos hablar, que es un poco lo que les dije desde la primera sesión, no podemos hablar de como del arte así, porque cada arte tiene su forma particular.
Y cada artista tiene su forma peculiar. Y cada artista ha innovado en diferentes cosas. Y por eso ha trascendido. Y porque nos siguen diciendo algo al final. También porque lo que están planteando, que es una forma de pensamiento a través del arte, nos sigue diciendo algo. Ujú. O sea, pensaba, por ejemplo, en, no sé, compositoras como Clara Schumann o así, que pues técnicamente, o sea, actualmente ya se están empezando a escuchar más, pero no pasaron, o sea, no sé, yo no pensaría que pasaron la prueba del tiempo, o sí, no sé. Pues no sé. Ok. Yo quiero preguntar algo, bueno, Sí, comentar querido, algo pero hay en una cola de gente con la mano levantada. Ok, Mariana. Fermín. Sí, un poco lo que iba a comentar acaba de salir a flote ahorita, que yo creo que Hume mismo propone un antídoto a Maluma y a Ai Weiwei, que es justamente esto que decíamos, que hay, como que es un enfoque, siento yo, un poco darwinista, en el sentido de que la belleza es bella en cuanto a que puede perdurar distintos cambios de situación, cambios temporales y de contexto. Entonces, sí, bueno, se mencionó ahorita ya todo eso, ¿no? Justamente que es porque perdura el tiempo que podemos saber su verdadero valor. Claro, y lo iba a aterrizar también a lo mismo de Sancho, ¿no? Hume menciona que no importa si nunca se vacía el cubo, porque la llave está ahí abajo y si está ahí, digamos que la humanidad va a seguir probando y algunos se van a dar cuenta y otros no. Y no importa que se vacíe o no, porque ahí está y se puede percibir. Exactamente, habrá quien lo perciba. Es que ese es un poco el punto. El punto del arte, como esto que decía Deleuze, ¿se acuerdan? Que era para un pueblo por venir, tiene que ver con eso. No es que todo el mundo, cuando decimos que es universal, es porque está esta posibilidad ahí. De que alguien sí lo aprecie. De que alguien lo retome. Pero también ahí es la importancia de la crítica, que siempre lo digo, ¿no? ¿Por qué perdura una obra? Ahorita también por la pregunta de María. No solo por esta cuestión, no solo por la cuestión de que el enfrentamiento a la obra es tal que sigue estando ahí, o sea, que lo actualizamos cada vez que nos acercamos a él, ¿no? Este carácter como intempestivo, ¿no? Atemporal que tiene el arte. El arte, que es el único que vamos a hablar aquí, ¿no? No de cosas ahí que no tienen sentido. Pero además, por eso la importancia de la crítica, chicos, porque la crítica también es eso. Es una forma de que alguien, ¿no? O sea, eso, ¿por qué Kafka ahorita es Kafka? Porque las grandes mentes del siglo XX escribieron sobre él. O sea, porque tiene una obra increíble, pero porque también esas grandes mentes se dedicaron a escribir sobre él. Y entonces hacen que la obra esté ahí y que nos acerquemos a ella. Por eso la crítica es muy importante. Sin crítica, yo siempre lo digo, sin crítica no hay obra. Tú puedes hacer, y que es un poco igual lo que estaba queriendo preguntar Mariana, puedes hacer una obra así increíble, y más en nuestra época, ¿no? O sea, puedes hacer una obra increíble, pero si nadie escribió de ti, no existe. Pero si nadie escribió de ti, puede ser por dos cosas. Una, porque quizá puede ser muy feo, ¿no? Pues que sea una obra mediocre. Pero si es una obra que da que pensar, o sea, por eso decía, las grandes mentes, o sea, todo el mundo ha escrito sobre Kafka, todo el mundo. Porque a todas las grandes mentes así pues, les voló la cabeza, ¿no? Ese es un poco el punto, ¿no? ¿Por qué seguimos escribiendo? ¿Por qué Ramón Andrés ahorita se dedica a hacer un libro donde otra vez retoma a estos músicos, ¿no? Clásicos, ¿no? Porque sigue habiendo cosas ahí. Y entonces, ¿y qué va a hacer eso? Pues lo que va a hacer es volverlos a traer. Pero también por eso la importancia de la crítica. Pero crítica en el sentido no de, ay, me gusta, no me gusta. No, sino de decir por qué una obra es valiosa. A ver, esta obra es importante por esto y por esto, que es una de las cosas que otra vez, ¿qué es lo que tendrían que hacer en sus programas de mano? ¿Qué es lo que tendrían que hacer en sus al programa? Pensar por qué la obra es valiosa, en términos formales, en términos estéticos, en términos históricos. ¿Sí? De pensamiento musical, o sea, es súper importante. O sea, la crítica es súper importante. Porque además eso le das elementos al público también para que aprenda a apreciar. Es también parte de esta formación del gusto.
Roberto y Elizabeth. Estuve escuchando varias de las participaciones y también algo que yo mismo me había preguntado, y creo que muchos han querido preguntar, pero no es fácil aterrizar. Voy a intentar a ver si con una pregunta certera doy con lo que quieren preguntar muchos, que es que una vez que damos con la idea de que, por ejemplo, detectamos que, no sé, una sinfonía de Beethoven o un cuadro de Da Vinci o algo así cumple con una cierta forma o posee elementos de una delicadeza en su forma, es decir, ya como creo que dijo el gusto ya reflexivo, ¿no? Ya hablando del gusto reflexivo, y creo que es lo que muchos han querido preguntar, es esos elementos, ¿cómo se les asigna el valor? O sea, creo que esa es la pregunta que tenían, no tanto cómo se les percibe, que eso es a través de la formación, de la insistencia quizá en captar esos elementos en varias obras de un estilo determinado, pero ya fuera de eso, ya una vez que entendemos, es que Beethoven es genial porque en la forma sonata incluye estos elementos que son innovadores. Ya una vez pasado eso, ¿por qué es que eso se le considera valioso? O sea, esa creo que es la pregunta que están queriendo hacer, y mi pregunta ya personal es, para determinar que eso es valioso, ¿es necesario siempre añadir o es obligatorio añadir una cláusula, pues como digamos, práctica o condicional, como de decir, si lo que queremos es una forma sonata interesante, entonces Beethoven logra esto a través de... Esa es mi pregunta. O sea, ¿se necesita como una cláusula para determinar que algo es valioso, o de dónde viene De la experiencia ese valor? Viene de la experiencia estética. O sea, no es una cláusula, porque no es ciencia, es crítica, que después hasta acá no va a decir la diferencia entre crítica y ciencia. O sea, no hay ciencia de lo bello, hay crítica. Entonces no hay cláusula. Otra vez, ¿cuántas veces tengo que insistir en que no es un canon, en que no es algo fijo, en que no le vamos a poner, si tiene esto, entonces tiene 10 puntos? Sí. O sea, sí. No lo reducen al absurdo. Tiene que ver con algo que es valioso para la forma del arte. Para la misma forma del arte. Entonces, ¿cómo trabajas la pincelada? ¿Cómo trabajas el color? ¿Cómo es el trazo? Porque eso es importante para la pintura. Pero no le pones, tiene 10 en trazo, tiene 5 en color, o sea, no. Sí. Es que es a lo que voy, y creo que por eso es que muchos estamos teniendo la misma pregunta, porque creemos, tal vez pensando de forma, no sé cómo se dirá, utilitaria, que siempre debe haber como un propósito, ¿no? A las cosas, como si el reggaetón se usa para esto, por lo tanto puede ser bueno para un propósito específico, ¿no? Que es lo que le decía yo, como un condicional. Si lo que quieres es que la gente resulte entretenida, ¿perdón? Yo sé lo que es un condicional porque soy filósofa y estudié lógica, pero no tiene que ver. Ay, perdón, no la escucho muy bien porque hay un avión, me da un momento para que pase y ahorita le... A ver, ya. Creo que sé exactamente qué es un condicional. Sí. ¿No? Soy filósofa, ¿no? Y los filósofos estudiamos lógica. Sí. A lo que voy es que creo que muchos tienen o tenemos esa concepción de que unido a este juicio estético viene como una... pues sí, no hay otra palabra, condicional de tal, y creo que por eso, no sé si, por ejemplo, retomando lo que decía... No, porque estás confundiendo otra vez territorios. Estamos en el juicio estético, no en el juicio lógico. El juicio estético no necesita un juicio lógico. Entonces, creo que por eso es que, hablando de lo que, retomando nomás el punto, no me acuerdo si Mariana preguntó, y creo que todavía se insistió en ello. Ese juicio de valor, asignar valor a la obra de arte, viene entonces únicamente del detalle y de la minucia con que se trabaja el arte en sí mismo. O sea, eso es a lo que se refiere el gusto refinado, o viene de algo más. Creo que esa es la pregunta que tenemos varios, y creo que es por eso que existe todo este rollo ahorita en la clase de ¿está acreditado, no está acreditado, bla, bla, bla? Yo dije, por eso tiene que ver con... Más bien yo que no ha seguido la clase, no sé si todos tengan la misma duda que él, ¿no? Porque eso también de que hablo por todos me parece muy raro. Pero he estado tratando de insistir en que
en el juicio, que además no es un juicio de valor, es un juicio de gusto, no es un juicio de valor, y de ahí ya hay una diferencia que también es importante, ¿no? Hay elementos subjetivos y también hay elementos objetivos. Ahí está. Sí, ya. Y entonces... Y el objetivo es de que, si yo lo veo, además de eso, si yo hago un juicio de gusto, lo que hago también es hacer que el que está junto a mí pueda ver eso que estoy percibiendo en el objeto. Y Sí. entonces ya no es nada más un juicio subjetivo. Además, tiene una comunicabilidad universal. Sí, creo que mi pregunta venía mucho, o la razón por la que quizá ahorita usé el término juicio de valor es porque cuando respondió alguien más dijo, por ejemplo, tal obra de arte tiene esto y tal obra aquello, y entonces no pueden ser iguales a la hora de hacer a la hora de someterlo a un gusto reflexivo, porque hay cosas que tú puedes apuntar con razones que son valiosas, ¿no? Y por eso fue que yo dije, valioso, tal vez tiene que ver con lo que apreciamos como que tiene valor, y por eso fue que usé el término juicio de valor, ¿no? Y por eso preguntaba que si había alguna manera... No, no hay reglas. No hay receta, okay. no hay receta, querido. Ok, es que esa era mi pregunta, y creo que por eso es que muchos estamos... A ver, la única receta es lo que el mismo Hume dice, hay que experimentar. Ok. Varias veces. Primero, sí, hay que callarse, hay que quitarse los prejuicios, hay que experimentar, hay que repetir, hay que comparar. Sí. Y no es tan difícil lo que estoy diciendo. No es tan difícil. Sí, creo que por eso todos, o bueno, no todos, sino varios de los que han participado ahorita. Sí. Otra cosa, ¿no? Y otra cosa, que hagamos, pensar es pensar las diferencias. Y las diferencias son diferencias, no son jerarquías. Sí. Sí, justamente las eso es, creo que... las ponen ustedes, porque... Claro, creo que por eso es que está ahorita, bueno, yo al menos, ya no voy a mencionar a otra gente porque parece que no todos comparten la duda que yo pensé que compartíamos, pero lo decía justo por eso, porque creo que muchos, teníamos esta idea de que hay como un referente máximo, que a lo mejor hay algo a donde se apunta, ¿no? Y si dice que al final no hay una regla como tal, sino solo un gusto que se forma individualmente, creo que ese es el problema con el que muchos tenemos ahorita con la lectura, que estamos como esperando que haya, bueno, y entonces ¿cuál es ese referente? ¿O cuál es ese valor universal que se encuentra en el arte, ¿no? Creo que eso es por lo que... Otra vez, tú y yo tenemos un problema grave, que es que no escuchas. Desde la otra vez te dije que la universalidad no era caso por caso. La universalidad justamente es que suponemos que todos podrán percibir, o pueden llegar a percibirlo si se educan o se forman. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, y tenía tienes que hacer una torsión, o sea, digo, te voy a pedir un favor, que es que hagas una torsión en la clase, de pensar de otra forma, que abandones tu pensamiento lógico, racional, que trates de dedicarte en un pensamiento estético, artístico, imaginativo, sensible, ¿no? Por favor. Sí, probablemente me cueste mucho trabajo, no lo hago con mala intención. Como en la vida, ya sé Roberto, voy a decir una cosa horrible, pero en el arte, como en la vida, no hay recetas. Es azar, indeterminación y caos. Sí, tenía una última pregunta que es ya no es tan a la lectura, de hecho es una pregunta más como abierta, no sé si hay algo que me pueda decir al respecto, si alguien quiera comentar después de que yo la pregunte, ¿no? Bueno, que si hay alguna... ¿Perdón? Apúrate porque hay una cola de participación. Sí, es rápida. Que si hay alguna asociación entre los juicios estéticos, es decir, de hecho creo que sí lo mencioné un poquito, pero de todas maneras lo pregunto. Que si hay alguna asociación entre los juicios estéticos de un individuo y los juicios éticos de ese mismo individuo. Que si hay alguna relación entre lo que percibe como lo bueno y lo malo, y si eso de alguna forma puede incidir en la percepción de la belleza, o si son como que de dos campos muy distintos, o si sí pueden llegar a tener, están totalmente separados. Son dos campos. Ok. De la experiencia, además, distintos. Está bien, gracias. Por ejemplo, Schiller va a pensar que si te formas estéticamente, te puedes hacer mejor persona. Sí, justo por eso luego, porque luego eso es mucho... Ya no me contestes porque ya van los demás. Elizabeth. Hola.
Ok, quería como que dar lo que entendí con base en lo que acaban de comentar mis compañeros, porque sí, como que también ando un poquito revuelta, sobre todo con ahorita, con esta participación. Entonces, por lo que puedo resumir, debemos de experimentar y dotarnos o formarnos de cultura para poder discernir qué es el arte y también tener como que, o adquirir ese gusto, lo que dice Hume, delicado, sensible al bien y a la belleza. Y bueno, hay una parte en el libro que a mí me gustó mucho, donde básicamente dice que nosotros usualmente buscamos algo que tenga relación con lo que somos. Nuestros gustos se basan en cosas con las que nos relacionamos y rechazamos lo que no. Eso siempre pasa. Pero esta idea me hizo pensar justamente en lo que hablábamos en la clase pasada acerca de Bach, de por qué la gente en general sigue teniendo un rechazo hacia su música, cuando sus obras tienen un sustento teórico, espiritual y es básicamente su alma plasmada en música. Y también me hizo recordar un poco a Stravinsky, y vuelvo a lo mismo con la consagración de la primavera, en donde lo había mencionado mi compañera Mariana, de qué es lo que hace que nosotros podamos discernir si es arte o no es arte. Y es justamente eso que trasciende en el tiempo. Entonces, pues Stravinsky lo que hizo en 1913 fue presentar una obra que en realidad era innovadora en muchos aspectos. Uno, por ejemplo, que era un ballet que estaba hecho, o sea, la música estaba hecha precisamente para eso, para presentarse en un ballet. Y también estamos hablando de algo que era novedoso en referencia a música por cuestiones de tonalidad, de métrica, de ritmo, de disonancia. Sin embargo, hubo una gran polémica en esa presentación, y de hecho me gustaría, bueno, encontré un artículo donde muestran, o más bien como que describen lo que pudo haber ocurrido, lo que ocurrió en esa presentación, que a mí me dio mucha gracia. Pero creo que fue del libro de Alejo Carpentier, no estoy muy segura porque lo encontré en un artículo y no lo están citando, pero me gustaría leerlo. No sé si me lo permitan. Sí, es rapidísimo porque tenemos mucha cola. Ok, nada más Bueno, el público, ofendido mortalmente por lo que creía era un ataque premeditado contra el arte, chillaba, abucheaba, arrojaba los programas. Furiosos espectadores comenzaron a pelear en el lunetario. Algunos emprendieron contra Maurice Ravel, que aplaudía vivamente, llamándolo sucio judío. En la escena, los bailarines de Diaghilev ejecutaban la radical coreografía de Ninsky, que rayaba en lo físicamente imposible. Con cada salto aterrizamos tan pesadamente como para reventar cada órgano de nuestro cuerpo. Recordaría uno de aquellos bailarines. Entre bambalinas, un frenético Ninsky daba instrucciones a gritos y contaba los pasos. Alguien del público dio voces para que acudiera un doctor, creyendo que los bailarines habían caído todos en una especie de colectiva epilepsia. Diaghilev pidió calma a los espectadores, pero nadie lo oyó. El público lo cubrió de insultos a él, al compositor y a los bailarines. Diaghilev ordenó entonces hacer flashes de luz, pero aquel remedio fue terriblemente inefectivo, y en lugar de calmar al público, lo condujo al paroxismo. En aquel pandemonio, Pierre Monteux tuvo el infinito coraje de conducir la orquesta hasta el final de la partitura, emulando heroicamente a sus colegas del Titanic, hundido apenas un año antes. Terminada la función, Diaghilev, Ninsky y Stravinsky huyeron hacia el bosque de Bolonia. En aquel momento, tanto el compositor como el bailarín coreógrafo se sentían profundamente heridos en su orgullo, pero Diaghilev, que no tenía más talento, aunque ese ya fuera muy grande, que el de reconocer a los verdaderos artistas y a las manías del público, sabía sin duda que aquella noche los ballets rusos habían conquistado definitivamente a esa veleidosa, la inmortalidad. Okay. Y ya. Gracias, Elizabeth. A ver, voy a leer dos cositas, ¿no? Nada más para que, por las dudas que han surgido y que, bueno, la mía es la página 28, pues supongo que es diferente que los que dice, buscar la belleza real o la deformidad real es una búsqueda tan infructuosa como pretender encontrar el dulzor o el amargor reales. De acuerdo con la disposición de los órganos, el mismo objeto puede ser a la vez dulce y amargo, y el dicho popular ha establecido, con toda razón, que es inútil discutir sobre gustos, ¿no? Que esa es un poco la cuestión, ¿no? Y luego dice más adelante, es evidente, justamente para los que
quieren que, para los que siguen, para los que insisten en que pareciera que es una cosa fija y que justamente no está diciendo eso porque siempre está hablando de la experiencia en todo momento, ¿no? Dice, es evidente que ninguna de las reglas de composición están fijadas por razonamientos a priori. Y que tampoco, y si está fijado es que no es arte también. Entonces ya es pura técnica. Y que tampoco pueden considerarse como conclusiones abstractas del entendimiento a partir de las comparaciones de tendencias o relaciones de ideas que sean fijas e inmutables. Su fundamento es el mismo que el de todas las ciencias prácticas, la experiencia. Por si había alguna duda, ¿no? Okay. Entonces, está Emma. Sí, hola maestra otra vez. Hola. Sí. Bueno, entonces para ponernos en sintonía, yo entendí esto, el gusto estético es una formación como una disciplina que se adquiere de forma como mencionó que los músicos desarrollamos un oído más, bueno, que va más acorde a nuestra disciplina, o sea, que nos funciona y que se desarrolla por sí solo, por el simple hecho de la práctica, es igual el gusto estético, ¿no? Es como estar practicando lo más que se pueda, ¿no? Exacto. Sí. Por eso hace rato que lo dijo muy bien Fermín, lo de que es una habilidad. Claro, es algo que se ejercita y que se aprende y que después ya no lo estás, ¿no? O sea, ya es como, tú ya ves las cosas como naturalmente, ¿no? Claro. Ya, ok. Sí, ya estamos en el mismo canal, maestra. Muchas gracias. No, de Katia, Emma. Iván, luego Katia. Ahora sí, Katia, que ya no estaba así de que yo me voy. Sí, bueno, me hace un poco de ruido respecto a que lo que comentaba Roberto, no sé si lo quería comentar, era como qué define qué es arte, ¿no? Pero a la hora de que usted comience a decir, bueno, que se innova, supongo que eso ya es arte, ¿no? Aparte, la lectura dice, toda obra de arte responde a un fin y a un propósito. Esa es nada más mi duda. Se supone que ya es arte cuando innova, cuando tiene un fin, un propósito y lo logra. En este caso, el ejemplo que pusieron del ballet ruso, pues innovó, ¿no? Y aunque tal vez en su tiempo fue, pues, vituperado, innova, ¿no? Y hasta nuestros días sigue en pie, sigue ese ejemplo, ¿no? Nada más esa era mi duda. Sí, no, o sea, y a lo que se refiere con lo de eso, ¿no? Pues es, por ejemplo, si la piedad de Miguel Ángel no expresara la piedad, no sería una obra lograda. ¿Sí? Pero yo puedo decir, yo estaba pensando, yo quería hacer, que es algo que pasa ahora mucho, ¿no? Que además pasa mucho, ¿no? Yo quería hacer no sé qué, o en mi obra, y ves la obra y no hay nada de eso. Sí. Pues es algo que la obra se sostiene por sí misma. También es un poco el punto. La obra se sostiene por sí misma. Ya lo vimos además con Deleuze también. O sea, la contundencia de esa universalidad, atemporalidad, etcétera, de que hablamos del arte, no tiene que ver con que haya un canon de belleza al que se suscriba. Tiene que ver más bien con estos elementos. ¿Sí? Sí, ok. Muy bien, gracias, Iván. Katia, ahora sí. Sí, bueno, yo lo que quería comentar era justo en relación a lo que estábamos hablando del genio y de su característica, como esta temporalidad que tiene. Y bueno, lo que menciona el texto es que efectivamente, aunque la belleza no es algo que posee el objeto externo, sino algo que se da en el observador, también los objetos tienen una cualidad que los hace propicios a evocar aquella belleza. Y que por lo tanto sí podemos tener parámetros generales para determinar la cualidad de bueno y malo en la belleza si es que somos capaces de percibir estas cualidades que evocan la belleza. Y esto me hizo reflexionar justo sobre lo que comentábamos la clase pasada en relación al genio, bueno, concretamente en la música, y sobre cómo aquello que les da su cualidad genial es esta capacidad que tienen de estar en sintonía y conexión con su entorno, esta sensibilidad y percepción, porque la lectura habla justamente de que la cualidad que hace que algo nos guste o no son cosas hechas para tener
estos efectos de acuerdo a las estructuras mentales comunes en todos los seres humanos. Desde luego, siempre que éstas no tengan algún tipo de afectación, como también menciona mucho el texto, y que depende de una sensibilidad y delicadeza de los órganos sensoriales el poder captar cuáles son estos principios estéticos generales. Y bueno, yo lo vinculé con lo que hablábamos del genio, porque justo hablábamos de que el genio tiene esta capacidad intuitiva, por llamarle de alguna manera, de percibir estos principios generales e implementarlos ellos mismos. Y yo como lo entendí es que es justo esto lo que les da a los genios esta característica temporal que sobrepasa las modas y las épocas y todo eso. Sí, sí, gracias, Katia. Muy bien. ¿Isaías? Sí, hola. Hola. Bueno, hay una parte que también me pareció muy padre del texto cuando leyó las dos lecturas que pasaron antes de estas opiniones y que pues también me pareció muy padre. Aquí lo tengo. Dice, pero aunque todas las reglas generales del arte se encuentren solo en la experiencia y la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana, no debemos imaginar que los sentimientos de los hombres se adecuan en cada ocasión a estas reglas. Así que es una, bueno, algo que englobó un poco lo que también leyó en los textos anteriores, que también propone Home, que yo creo que también es a lo que se basan los criterios un poco sobre belleza y sobre los criterios de géneros que se hacen en la música y no música. Y pues digo otro ejemplo que me parece, pues saliendo tal vez de la música, es que, por ejemplo, no sé, no sé si han escuchado a este tipo que es el Ken humano o que se ha hecho como 1000 cirugías para parecerse a Ken. Es muy curioso porque, o sea, es una persona que no sale de la naturalidad humana, o sea, no sale de ahí. O sea, lo que él tiene y propone es parecerse a Ken, pero no sale de la naturalidad humana. Pero muchas personas lo toman así, ¿no? Y es muy curioso esto, ¿no? O sea, más bien, ¿por qué se le propone un tipo de hombre perfecto a alguien que se parece a Ken, ¿no? Y lo mismo pasa a veces también con los géneros, ¿no? No salen de la naturalidad de los sonidos o no sonidos. Más bien, ¿por qué se le propone el género perfecto o la música perfecta a tales similitudes, ¿no? Y que es un poco lo que se decía en los comentarios, ¿no? Sobre acerca, entre que lo decían de Quijote, en que uno le sabía a hierro y el otro a lazo, sino más bien es que tal vez es que no es quien propone los méritos para escribirlo así, sino es que más bien se propone a partir de que no está saliendo de la naturalidad de lo que se está diciendo. Y aparte que otra cosa que me parece interesante es que, por ejemplo, Burlé, creo que en uno de sus textos cita, o poemas que dice, me parece más hermoso una rosa aplastada en un carruaje. Creo que es algo así, decía una rosa, no me acuerdo qué planta, pero decía una planta hermosa, que un campo de primavera. Y pues es como que sorprendente para un escritor como Burlé, porque pues estaba como que él estaba en ese auge de todo el romanticismo, como de que todo lo que pegaba bien en esa época, él lo hacía. Y pues él comenta como este tipo de frases, es como que muy padre, ¿no? Y pues es como que la aportación que me pareció muy, muy chida del texto que hace Hume sobre el gusto y sobre los parámetros de belleza, ¿no? Otras como que no porque no exista la belleza, uno va a dejar de tener ciertas interacciones humanas. Creo que tal vez porque somos un poco como animalitos, no sé. Ok, gracias. Sí. Daniel, y luego Irene. Yo, Daniel. Sí.
Ah, ok. Sí, ya. Es que he pasado muchos turnos. Bueno, me hizo pensar un poquito todo lo que estaban diciendo acerca del fenómeno que se dio, por ejemplo, con Piazzolla, cuando él renueva el tango. Y que, por ejemplo, a él lo acusaron de ser asesino del tango, ¿no? Como tal. Y él dice, bueno, yo no maté a nadie, ¿no? Yo solo cambié. El, en este caso sería aplicable, ¿no? Como la norma del gusto, ¿no? Justamente las costumbres y esta tradición y cómo nosotros crecíamos como así pensando en piedra, ese tipo de construcciones musicales que pues ni siquiera nos pertenecen tanto, ¿no? Nosotros podemos formar parte de un gusto musical sin ser autores de ellos, sin ser partícipes de la formación de ellos, solamente perpetuándolo. Y entonces justamente me hizo pensar cuando él cambia el tango al tango de salón, y entonces él dice, yo aquí mi música la hago no para que vengan a hacer la digestión, vienen para pensar. Y creo que esa es la dicotomía, o bueno, la separación de la que estamos hablando aquí, acerca de cómo, pues justamente hay un arraigo o algo que ya está definido por muchas otras personas y que es simplemente sensorial, y aquello que propiamente nosotros podemos hacer nuestro, ya escuchando una música nueva, ya escuchando la propuesta de alguien más, y decir, ok, a partir de esto yo voy a hacer un pensamiento propio, ¿no? Y creo que va mucho de la mano en general como con el desarrollo en general del arte, el cómo nosotros podemos, sí, ciertamente estar como en ese límite de las cosas que gustan o que están como en general aceptadas por todos, y también de esos individuos pocos o muchos que pueden romper con eso, ¿no? Y traer una cosa nueva. Entonces, a mí me parece enriquecedor ese proceso que se da entre ambas cosas, ¿no? Un poquito como lo que decía hace ratito Mariana, ¿no? De las cosas que pues podemos pensar que todos las aceptan y que podemos juzgarlas y decir, bueno, ¿por qué todo esto es aceptado en general por la academia o uno viéndole desde la perspectiva del estudio de la música en general, ¿no? Pero que también quizás en resistencia a ese gusto general nacen expresiones aún más auténticas, ¿no? Entonces, solo eso, ya. No, y además eso es como el dinamismo del arte, ¿no? También, por eso, y un dinamismo que está captado en el texto, ¿no? Porque justamente el texto no está pensando, o sea, justo es una crítica, antes de que surjan los críticos como los conocemos, que son más bien estos baluartes, que yo creo que también por eso les hace ruido el texto, porque tiene esta idea del crítico como este baluarte de ciertos cánones y ciertas, ¿no? Costumbres, en este caso auditivas, ¿no? O visuales, ¿no? Sí, o sea, que son como los que salvaguardan estas costumbres sensibles, ¿sí? Y un poco lo que está diciendo Hume es que no. O sea, porque más bien lo que supone el arte, por eso aquí es interesante este juego entre en lo que sí sería la crítica y lo que es el arte, porque el arte, si es tal, es porque va a ampliar la percepción y la sensibilidad, es decir, va a obligar a ampliar el gusto o la norma del gusto. ¿Sí? Y esto es algo que está, esto es justamente lo que está diciendo Hume, ¿no? Que, o sea, y un verdadero crítico es aquel que puede, pues, movilizarse con ese mismo movimiento del arte. No el que se aferra a cánones y a cosas ya, ¿no? A gustos de la época y demás. Sino el que puede aparecer, también por eso el ejemplo de lo de la consagración es interesante. Bueno, no solo la consagración, o sea, a lo largo de la historia del arte, pues ha pasado esto, ¿no? Que los críticos, entre comillas, no han entendido la obra de grandes artistas, pero justamente porque están introduciendo estas formas nuevas, ¿no? Pero los que sí son, los que realmente aplican la crítica son los que sí se dan cuenta que ahí hay algo. Ireri, y luego Miguel. Bueno, primero creo que que se alejan un poco los compañeros del texto al querer interpretar que quería decir esto es belleza y tiene estas características. No creo que, bueno, no fue su idea, su
pues lo que estaba exponiendo Hume realmente era, tú como crítico tienes que tener estas capacidades para poder criticar debidamente algo, ¿no? O sea, y bueno, salieron un poco más de temas, pero por ejemplo Mariana comentó así de, entonces, ¿quién dice que es lo bueno? Pero si es el tiempo, ¿por qué Clara Schumann no, no? Pues no sé, me acordé de Bach, que estuvo muchísimo tiempo olvidado, pero pues finalmente aquí está, o sea, no es, no, no es un tiempo inmediato, o sea, tiene que pasar muchísimos siglos para poder decir perduró. Aparte de eso, igual también, ya, perdón, también como comentó Katia, o sea, sí la belleza es una percepción tuya, pero aparte está dentro de la obra en sí. Por ejemplo, no sé, nadie puede poner en duda que la Ilíada es arte, ¿no? O, ¿qué más? Por ejemplo, también comentó aparte de que tenía que sobrevivir al tiempo que tiene que salir después de conocer, ¿no? De conocer muchas cosas. Por ejemplo, no sé, creo que todos, un ejemplo muy burdo, pero creo que todos comimos en la cafetería de la facultad hace 3 años y todos decían, oye, esto sabe horrible. ¿Y quién eres tú para decir que sabe horrible? No, o sea, eres, no sé, eres cocinero o algo así, no, pues solo he comido muchísimo, ¿no? O sea, por eso puedo decirte a lo mejor un poco que sabe horrible porque he tenido mucha experiencia comiendo diferentes comidas, no sé, es un ejemplo muy burdo, pero creo que es una buena forma de expresarlo. Y ya, solo eso quería comentar. Horas para hablar de extrañar, ¿no? Hola, voy yo, ¿verdad? Sí. Hola, maestra. Bueno, solo hay algo que dijo usted que explicaron mucho con esto de Maluma, de que por el hecho de que venda mucho, ya, o sea, no es arte, por ejemplo, no necesariamente, ¿no? O sea, ahorita fueron al contexto de Maluma, pero por ejemplo, personajes de la historia de la música como los Beatles, Ray Charles, Bill Evans, o sea, por ejemplo, ellos vendieron muchos discos, vendieron muchísimo, y ya por eso significa que ya no, o sea, exactamente no, ¿verdad? No, porque otra vez, ahí está la obra. Bill Evans, ¿de qué hablas? O sea, ahí está la obra. Se sostiene por sí misma. ¿Pudo vender o no vender? Ay, ¿no? También es que además, también es que aquí tenemos confusiones, pero digo, perdón chicos, pues son confusiones de ustedes, ¿no? O sea, porque ganas dinero, ya eres industria cultural, no, o sea, puede ser muy bueno y que se vendan lo que haces, o sea, no tiene que ver. Claro, ¿no? Okay. Puede ser muy bueno y no vender nada, o sea. Sí. O sea, eso es como, ¿qué quieres que te diga? Eso es como un azar, o sea, ahí está Glenn Gould, o sea, ¿qué vas a decir? Sí. Ok, sí, es que vi que hicieron mucho, bueno, ejemplos de Maluma, pero no se fueron como a otras figuras icónicas de la música. No, yo lo puse de ejemplo, yo fui y lo puse justo por el gusto de sensación. Sí, ok. Porque estábamos hablando del gusto, la diferencia entre el gusto de sensación y el gusto de reflexión. Sí, ok. Sí, ok. Y el hecho, entonces, pues sí, o sea, si es vendible, si puedes llenar así un estadio completo, te van a ver, o sea, puede ser obra de arte, ¿no? Totalmente, claro. Ajá, exactamente. Ok. No tiene, no está peleado eso no está peleado. Claro, ok. ¿No? Ok, bueno. Sí, ojalá y así fuera, ¿no? Sí, ok, sí, ya no me gusta, era mi duda, porque, bueno, gracias. Ok, gracias. Déjenme leer 2 cositas y ahorita les sigo dando la palabra. Víctor, así ya te voy a dar la palabra. Mira, hay una cosita donde dice participantes, donde puedes levantar la mano. Ahí dice levantar la mano. Voy a leer unas cositas más porque no sé. En una palabra, la misma habilidad y destreza que da la práctica para la ejecución de cualquier obra, se requiere también por idénticos medios para juzgarla. ¿Sí? Eso me parece muy importante. Ok, ahora sí. Estoy dando la palabra.
Miguel ya. Erika, ahora sí, perdón, Erika. Sí, está bien, maestra. Bueno, pues yo lo que quería decir sobre lo que decían los compañeros de que si había una receta o algo para que la obra funcionara y así, pues que no. Pero toda obra de arte tiene un propósito, un fin. Y entonces su belleza o perfección tiene que ver con el alcance de ese fin. Y para eso están sus componentes que necesitan ser consistentes para lograrlo. Y por eso cuando hablamos de un gusto reflexivo, se trata de poder hacer esa comparación entre los elementos y ver que eso funcione. Y entre más bagaje tenemos, más podemos comprenderlo, qué elementos son, por qué funcionan y así. Entonces, bueno, era lo que quería decir. Exactamente, o sea, justo es eso, ¿no? Que además lo dicen, ¿no? O sea, tener un gusto delicado es de las mejores, o sea, así de las cosas más preciosas que podemos tener, o sea, es el don así, porque eso nos abre a estas percepciones delicadas, a apreciar las cosas. Así como, ¿por qué carajos no nos formamos el gusto? Sí, exactamente. ¿No? O sea, que es muy bonito eso que dice. Dice, por un gusto delicado del ingenio de la belleza, debe ser siempre una cualidad deseable, porque es la fuente de los goces más refinados e inocentes de que es susceptible la naturaleza humana. Que también es eso, pues para no vivir nada más como las bestias, ¿no? Las opiniones de toda la humanidad concuerdan en este punto. Siempre que se pueda descubrir una delicadeza del gusto, estamos seguros de que se encontrará aprobación, y el mejor modo de averiguarlo es apelar a aquellos modelos y principios que se han establecido por el consentimiento y la experiencia común de las naciones y de las épocas. Si nos queremos empezar a formar, hay que ir con estos, ¿no? Que ya han dado prueba de ello. No quiere decir que lo sigamos ciegamente, sino justamente es como un si no sabes por dónde empezar, pues por ahí, ¿no? Ok, dice, esto de la comparación, ¿no? Ya vemos que, bueno, necesita experimentación, comparación, quitarnos los prejuicios primero, ¿no? Es decir, no voy a ver lo que a mí me gusta, sino justamente, o sea, ver más bien qué me va a decir la obra, ¿sí? La experiencia, la comparación, tener muchas, ¿no? Experiencias repetidas de eso, ¿no? Serían como los elementos, ¿no? Lo de propósito que ya lo dijeron ustedes. Sí. Dice, solamente eso, ¿no? Lo de que esto es muy bonito, ¿no? Dice, la mayor parte de los hombres, ¿no? Se hallan bajo una u otra de estas imperfecciones, ¿no? Porque hablan de las imperfecciones, que ya también habla mucho de eso. Por ello se consideran como personajes francamente raros el verdadero juez en bellas artes, incluso hasta en las épocas más cultas. Solamente pueden tenerse por tales aquellos críticos que poseen un juicio sólido, unido a un sentimiento delicado, mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio. Y el veredicto unánime de tales jueces, donde quiera que se les encuentre, es la verdadera norma del gusto y de la belleza. Pero, ¿dónde puede hallarse a tales críticos? ¿Por qué señales se les reconocerá? ¿Cómo distinguirlos de los impostores? Y eso, ¿no? ¿Dónde se va a hallar? Pues en cada uno de nosotros. O sea, no está diciendo que hay alguien ahí que no, o sea, es cada uno de nosotros puede ser, ¿no? Puede hacerse ese crítico. Sheila. Hola. Bueno, como que enriquecí mi término de qué es el gusto con todo lo que estuvieron comentando mis compañeros y lo que usted comentó. Y bueno, lo menciono, el uso de nuestros sentidos requieren de delicadeza y experiencia, que nos da la capacidad de emitir un juicio, ¿no? Un juicio estético. Este juicio marca diferencias y estas diferencias son diferencias, no jerarquías. Están determinadas para comunicarnos y que exista una universalidad para que nos podamos comunicar con otros. Y ya con este concepto
me gustaría regresar a leer algo que me gustó mucho del texto, que decía, todo sentimiento es correcto porque el sentimiento no tiene referencia a nada fuera de sí y es siempre real, en tanto un hombre sea consciente de él. Y eso me gustó mucho, ya comprendiendo todo lo que hablamos en la clase. Gracias, Sheila. Víctor. Y luego Lizeth. Ya, perdón, sí, bueno, yo quería, pues justo comentar cuando usted mencionaba los falsos, los farsantes, ¿no? Que son justo personas que, o sea, que pretenden hacer arte, pero que no alcanzan esta categoría, o que son nombrados así. Pero digamos que y me venía a la mente el ejemplo de Van Gogh, que pues igual justo innovó la manera de crear arte, de hacer la pintura, de mezclar los colores y de aplicarlos, pero que justamente en su tiempo fue un incomprendido, que incluso pues sí, no vendía sus cuadros y que adquiere justo valor. La innovación adquiere justo el valor con el paso del tiempo, ¿no? Como los vinos. Mientras más pasan los años, pues, y se va pues reflexionando acerca del quehacer del artista, es justo donde las obras van adquiriendo su trascendencia y su valor cultural, ¿no? Y el peso histórico. Aunque muchas veces en su tiempo, gracias a esta ruptura con las escuelas, son como incomprendidos. No sé si me dio a entender o algo así. Sí. Sí, justo, que es un poco lo que decía, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque justamente los críticos se vuelven estas figuras, o sea, no lo que está diciendo Hume, o sea, esto realmente lo que está diciendo Hume es definir lo que sería el trabajo de la crítica. Pero justamente los críticos ya como parte de instituciones y cosas, pues más bien se vuelven como retrógradas y como defensores de ciertas, ¿no? Costumbres y formas, ¿no? Como establecidas, ¿no? Hay un último punto en el texto que es interesante, ¿eh? Que es justo esta cosa que al final también, que también tiene que ver otra vez con seguir con estas diferencias, que es eso, ¿no? Que siempre va a haber un autor que nos gusta más que otro. Y que eso tiene que ver con una cuestión de simpatía, ¿no? Y dice, hay una cuestión ahí de simpatía o de empatía que también es un factor para que algo nos pueda gustar más. Pero eso no quiere decir, o sea, un poco eso, ¿no? O sea, entre Dostoyevsky y Goethe, ¿no? Pues no vamos a decir, ¿no? Que Goethe es un mal escritor porque nos gusta más Dostoyevsky, ¿no? ¿Sí? O sea, es un poco, pues obviamente te inclinas más a Dostoyevsky porque hay una afinidad también personal, ¿no? De los problemas, etcétera. La música es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es una cosa bien interesante porque el juicio delicado también es el que es capaz de hacer eso. O sea, como decir, bueno, o de decir, esto es muy bueno, pero a mí no me gusta. ¿Sí? O sea, porque no solo, es un juicio que va más allá de la mera sensación. ¿Sí? O sea, que eso y eso, ¿no? También por eso usamos este carácter también como objetivo que puede tener el juicio de gusto y sobre todo este carácter crítico, ¿no? Que es, más allá de que a mí me guste o no, puedo reconocer que una obra es muy buena. ¿Sí? Eso es lo ideal, ¿no? También es saber apreciar eso. O sea, ustedes, digo, por ejemplo, la mayoría que son intérpretes, eso, ¿no? Que una obra, que puedas apreciar sus elementos estéticos, formales, ¿no? Las ideas que están ahí, independientemente de que te guste, y eso te va a dar una posibilidad interpretativa impresionante, ¿no? Bien. Bueno, ¿preguntas? ¿No? ¿Ya? Bueno, Dijo Lizeth, pero nunca me dio la palabra, maestra. No se preocupe. Bueno, respecto a lo que usted acaba de decir, que pues sí podemos tener diferentes gustos, y yo quería unir a eso, que también tiene que ver mucho con nuestros diferentes temperamentos, nuestros diferentes hábitos, nuestras opiniones, nuestra época.
pues no sé, como nuestro país, nuestras costumbres. Y también agregar a lo que usted decía sobre los prejuicios, también agregar como la comparación, ¿no? Usted lo que está diciendo, conocer uno, conocer el otro, y de ahí basarnos en qué tomo de esto, qué tomo del otro. Pues no sé, nada más era como agregar. Eso es muy importante, porque justo lo que tendemos, además en el mundo contemporáneo, es a la especialización, ¿no? Entonces, tú eres especialista en barroco y no conoces todo lo demás, ¿no? O eres especialista en jazz y no conoces todo lo demás. O eres especialista en música contemporánea y todo lo demás no lo conoces. Entonces, ¿cómo vas a tener? O sea, además, yo siempre se los digo, o sea, como que justo en el caso de los compositores más, o sea, tienen que oír todo. Sí, bueno, la belleza depende de la apreciación, de la relación de apreciación. Pues si no tienes con qué relacionar eso, es que tú puedes, o sea, que además es algo que también siempre digo, o sea, si tú nada más escuchas a Beethoven, Beethoven puede ser la cosa más sublime, pero si es lo único que escuchas, no tienes gusto. Sí. ¿No? O sea, porque no lo estás ejercitando. Porque otra vez, el gusto sí tiene que ver mucho con esta experimentación y con este ejercicio de la sensibilidad, ¿no? Y con este estar abierto, sobre todo. O sea, que además también por eso la cuestión de los prejuicios es súper importante. Para el arte, o sea, es súper importante. O sea, ir a ver qué, o sea, dejar su yo ahí por un lado y ir a ver o a oír lo que te quiera decir la obra. Y eso, y después, que además eso, que es muy bonito el texto de Hume, porque primero es una como, siempre es como si una recepción sensible, y también por eso hay que regresar, porque si nada más has tenido una experiencia de la obra, no puedes decir tampoco nada. No puedes decir muy pocas cosas, por eso es necesario volver a escuchar o volver a ver, ¿no? Y bueno, no sé si yo tuve una interpretación en la lectura que decía que, bueno, nos llega a gustar algo que nos recuerda a nuestro pasado. Por ejemplo, leemos algo y decimos, pues eso yo viví en mi infancia. Y a lo mejor por eso nos llegará a gustar, o es una interpretación muy... Que es lo que decía yo de la empatía, ¿no? También, ¿no? Vale. Que al final también siempre hay un... Aunque formalmente puedas decir, no, pues Dostoyevsky y Goethe están en así, son dos grandes escritores, pero a mí lo que dice Goethe me toca más, ¿sí? Vale. Ok, bueno. Ahí siempre hay una música también que te toca más, ¿no? No quiere decir eso, ¿no? O sea, un poco el punto es pues también como poder pensar por qué, ¿no? Pero bueno, la próxima les voy a dejar 2 tareas para avanzar un poquito también. Si pueden leer el capítulo de Mozart de El canto de las sirenas y vamos a entrar a Kant, de la crítica del juicio, vamos a ver justamente la noción de genio. Kant es el que la inaugura, y vamos a leer del parágrafo. Del parágrafo 43, parágrafo 43, al 51. Del 43 al 51, de la crítica del juicio de Kant. Kant. Vamos a listar, rápido. De la página 43 a la 51. Parágrafo. Ah, ok. Parágrafo es como un capitulito más chiquito. No son capítulos, son como cortitos, ¿no? Como fragmentos. Aguilar Aide. No. Alvarado, Erika. Aquí. Tobías, ahí está. Hola. Bien. Caleb. Cervantes, Osvaldo de Jesús. Presente. De Mesa, Patricia Paola. Aquí presente.
Díaz Iván. Presente. Flores Iván. Presente. Muy bien. García Héctor. Guzmán Diana Patricia. Hernández Paulo. Aquí. Hernández Ángela. Presente. Muy bien, Ángela. Hernández Gamaliel. Presente. Ignacio Mesli. Presente. Jiménez Luis Daniel. Martínez Elizabeth. Presente. Martínez Gabriela. Presente. Martínez Luis Nasru. Presente. Mendoza, perdón. Valeria. Presente. Morales Amanda. Presente. Napoleón Lisset. Presente. Ramírez Roberto Carlos. Aquí. Sofía. Ahí estaba. ¿No? Rosas. No sé. Rosa Sofía. Vázquez Betsy. Presente. Vivar Brenda. Presente. Valerio Tania. Rodríguez Areli. Presente. Soy Valerio. Valerio, oye, tienes que escribirle a esta chica de las, ¿no? Porque no estás en los, yo te apunté a mano en mi lista. Yo, maestra. Pero no es, o sea, pero no sé si estás y creo que Adeli ya lo arregló también. Sí, ya, presente. Sí, entonces, por favor, también chécalo. García creo- Santiago, Brenda. Brenda. Creo que no me escuchó, pero yo di presente. Daniel Fajardo. Ajá, sí. Es que todavía no te paso. Ah, ok, muy bien. Es que son dos listas. Alanis Contreras, Ireri, ahí está, muy bien. Álvarez Linju. Sí, presente. Anaya Fernando Iván. Presente. Arenas José Emiliano. Presente. Arredondo Sheila. Presente. Cázares Dalit Levi. Durán Martín Enrique. Presente. Fajardo. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, Fajardo. Fajardo Sebano. Hola. Fernando Aide. Fernández, perdón. Presente, sí, Fernández. Fuentes, Diana Laura. Presente. García Alicia. García Miguel Ángel. Presente. García Hugo Adrián. Presente, García Guadrián. García Francisco. Presente. Aquí. González Carla. Guerra Nancy. Presente. Burrola Esteban. Presente. Gutiérrez Isaac. Presente. Gutiérrez Marinelli, perdón, del Carmen. Presente. Hernández Giré. Presente. Uchín José David. Presente. León Fermín. Muy bien. Presente. López Natalia. Presente. Nápoles Jesús. Presente. Nava Rosalba. Navarro. Presente. Pérez Jesús. Presente. Ramírez Andrea.
Yo presente. Sánchez, Mariana. Aquí. Bien. Sánchez Yuridia. Isaías, ahí estaba. Katia. Presente. Presente. Katia también estaba. Y Emma, ahí estaba, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, pues tienen tarea para la próxima, por favor. Si alguien quiere poner un ejemplo de Mozart, habló un poquito de Mozart, estaría bueno. Y pues eso, ¿no? Feliz Día de Muertos, aunque bueno, está medio raro, ¿no? Pero nos vemos el jueves, ¿no? Y vean Andrés Rublev para que no pierdan el ritmo de ver pelis. Que por ahí creo que hay música de Bach también, ¿no? Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. 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 Adiós.